servicios informativos de Navarra Televisión. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas involucradas en la agresión a 2 guardias civiles en Alsasua, localidad que ha amanecido llena de carteles pidiendo su puesta en libertad. Unas actuaciones que han sido valoradas por el ministro de Justicia y la consejera navarra. Caso que habrá encontrado indicios suficientes para promover a esa detención. En la Audiencia Nacional se conocía que las personas, habían 2 declarado ya y otras habían manifestado su voluntad de declarar voluntariamente, valga la redundancia. En ese sentido consideramos que no era necesario practicar estas detenciones y mucho menos de madrugada. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. A las 6 de la tarde llegaban los detenidos a la Audiencia Nacional en Madrid para realizarles la ficha policial y pasar a disposición de la jueza. Además, en este lunes la oposición ha pedido la dimisión del consejero Mendoza tras el auto que anula las 100 plazas en euskera de las oposiciones. Que ya es hora de que el consejero se vaya a su casa porque le va a hacer un favor al conjunto de los navarros. No entendemos por qué solo se recurre y solo se dicta sentencia sobre una parte, que es la relacionada con el euskera, y no sobre la otra. El Ayuntamiento de Pamplona, con los votos de Geroa Bai, UPN y el PSN, ha aprobado revocar la cesión del chalet de Caparroso a la asociación Astindu. Han constatado que se han realizado en el lugar obras sin licencia y sin comunicarlo. Esto que ven es el momento en el que una persona sorda se encuentra en dependencias de la Policía Foral interponiendo una denuncia mediante el lenguaje de signos. Es solo una recreación de lo que hoy nos han enseñado. Las residencias para personas mayores obtienen una nota de 8,5 por sus usuarios y las familias. El Departamento de Derechos Sociales ha elaborado un estudio en el que la mayoría dicen que están mejor de lo que esperaban. Importante, las expectativas cuando las personas van a una residencia, las expectativas son por lo menos mucho o algo mejor de lo que esperaban. Es decir, en más del 50% las expectativas han sido satisfechas por encima de lo que esperaban. Esta noche se produce uno de esos fenómenos espaciales difíciles de ver. Es la luna más grande que podemos contemplar desde hace 70 años. Está en el punto más aproximado a la Tierra. Nosotros lo hemos comprobado sobre los picos de los Pirineos. Y ayer domingo las calles del centro de Pamplona acogían una procesión que muy pocos recuerdan y que forma parte ya de la historia, un acto calificado de excepcional que reunió 12 tallas de imágenes marianas de toda la comunidad y en el que participaron cientos de fieles. Y en deportes hoy hablamos de las declaraciones de Enrique Martín Monreal, sin cargar contra la directiva y haciendo gala de osasonismo. Así se ha despedido este mediodía el que era entrenador hasta la semana pasada. Lo ha hecho en una rueda de prensa de 1 hora de duración en la que ha destacado que más que un adiós es un hasta luego. Y ha tenido también palabras sobre cómo le comunicaron el cese. Me faltó este litro de leche para pegarme en una curva contra el Petril. ¿Tú crees que a un padre de familia con 3 hijas se le puede de alguna manera comunicar esta historia y viniendo de viaje? Es uno de los 8 detenidos en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra los implicados en la agresión a 2 agentes y a sus parejas en Alsasua. La Audiencia Nacional lleva las diligencias de este caso. A media tarde llegaban los detenidos precisamente a las dependencias de la Audiencia Nacional en el centro de Madrid para declarar ante la juez que lleva este caso. Benjamín López, buenas noches. ¿Qué tal, Fermín? Saludos. Poco antes de las 6 de la tarde llegaba hasta aquí, hasta dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid, un autobús de la Guardia Civil. En su interior, los 8 detenidos como presuntos autores de la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua. Tendrán que ser fichados, están ahora mismo en los calabozos y a lo largo de esta noche van a ir prestando declaración. Probablemente esas declaraciones continuarán mañana ante la juez instructora del caso, Carmen Lamela, que tendrá que decidir después de escucharles si les deja en libertad con o sin cargos o si por el contrario van a prisión directamente. A la puerta de la Audiencia Nacional ha hablado su abogada, la abogada de los 8 detenidos, que confía en la inocencia de los detenidos y cree que podrían regresar a casa sin cargos. Vamos a escucharla.
Bueno, esperamos desde luego poder llevárnoslos a todos y a todas a casa, porque es cierto que todo esto está siendo absolutamente desproporcionado y salido de cualquier medida, pero espero que la juez no termine de llevar esto hasta el absurdo más absoluto y acuerde su puesta en libertad, por supuesto. Las calles de Alsasua amanecían con carteles de apoyo a los detenidos esta madrugada por la Guardia Civil. La operación Ausiki se desarrollaba conjuntamente en la localidad alsasuarra y en Pamplona, al igual que en la localidad alavesa de Salvatierra, en Vitoria y en Madrid. En total, 8 personas detenidas por su presunta participación en la agresión a 2 agentes de la Guardia Civil y a sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior señalan que han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Madrid, desde donde pasarán por la Audiencia Nacional para prestar declaración. La juez Carmen Lamela investiga los hechos tras una denuncia presentada por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, algunos de cuyos miembros exhibían estos carteles días después en una manifestación en Alsasua contra la Guardia Civil. Se investiga un posible delito de terrorismo tras la denuncia y tras un informe elaborado por el Instituto Armado que identificó a varios individuos que corresponden con los detenidos hoy, según el Ministerio de Interior. Otros 2 ya habían declarado ante la juez de guardia de Pamplona horas después de los hechos. Recibían el apoyo de quienes denunciaban a las puertas del juzgado un montaje policial y antes de que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de la instrucción. Según Interior, las agresiones se enmarcan en la dinámica Alde-Mendik creada por ETA y por las ilegalizadas Casequim para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Alsasua, citan estas mismas fuentes, esa dinámica se desarrolla bajo el movimiento OSPA que se puso en marcha con este acto el 3 de septiembre de 2011 bajo el título El discurso del rey y con el que se parodiaba al rey de España y a las fuerzas de seguridad. Según Interior, la celebración del OSPA Eguna o Día de la Huida se ha desarrollado desde entonces cada año con representaciones y parodias contra la Guardia Civil y otros símbolos del Estado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado seguro de que estas detenciones practicadas responden a indicios suficientes para llevarlas a cabo, unas detenciones que valoraba de forma negativa la consejera de Justicia. María José Beaumont considera que no eran necesarias. Estoy seguro que cuando se han producido esas detenciones es fruto de la investigación que han desarrollado las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Fiscalía y del tribunal o del juez competente en este caso, que habrá encontrado indicios suficientes para promover a esa detención. Pues seguro que está acreditado y que forma parte de la actuación del juzgado que está llevando a cabo la investigación en esta materia. La valoramos en sentido negativo porque consideramos que no era necesario practicar estas detenciones, teniendo en cuenta que 2 de las personas identificadas por Policía Foral, que es quien comenzó con esta instrucción, ya declararon ante la juez de Pamplona, de instrucción número 3, y que otras personas se habían personado también para declarar voluntariamente. Que por tanto en la Audiencia Nacional se conocía que las personas, habían 2 declarado ya y otras habían manifestado su voluntad de declarar voluntariamente, valga la redundancia. En ese sentido consideramos que no era necesario practicar estas detenciones y mucho menos de madrugada. También este asunto ha sido valorado después de la mesa y junta de portavoces en el Parlamento de Navarra. Todos ellos decían esto sobre estas detenciones. Me parece un absoluto despropósito que la consejera de Justicia pues valore negativamente unas detenciones. A la justicia hay que respetarla. Nada que objetar. Además, mañana tenemos la comparecencia de la presidenta del Gobierno para que explique todo el tema de la Guardia Civil y de Alsasua. No hay que pasar por alto que es un tema en el cual la Audiencia Nacional pues, lo ratifica como delito o delito de terrorismo. Esperamos y confiamos que la Judicatura haga una interpretación prudente de ese artículo. Detenciones que calificamos de absolutamente injustificadas. Creemos, como ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que considerar que los hechos que sucedieron el día 14 en Alsasua constituyen un delito de terrorismo no deja de ser una aberración o un despropósito político y también jurídico. Pues nos parece que obedecen a una lectura politizada de lo que ocurrió en ese momento en el bar y algo desproporcionada. Pero dar el salto en el vacío a considerar que aquí ha habido una organización terrorista, una actividad terrorista, nos parece un absoluto despropósito. La oposición en el Parlamento hoy ha pedido la dimisión o el cese del consejero de Educación, José Luis Mendoza. La sentencia que anula las plazas de euskera en la OPE es, dicen, la gota que colma el vaso. El Gobierno asegura que hará todo lo posible para impugnar esa decisión del tribunal y cuenta con el apoyo del cuatripartito.
Tras la sentencia que anula las plazas de euskera en la OPE de Educación, UPN, Partido Socialista y Partido Popular exigen responsabilidades políticas. Vuelven a pedir la dimisión o el cese del consejero Mendoza. Que ya es hora de que el consejero se vaya a su casa, porque le va a hacer un favor al conjunto de los navarros y va a hacer un favor sobre todo a la comunidad educativa, que no puede estar de forma permanente en un lío tras otro. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades y tiene que ser el consejero en primera persona y la presidenta como persona que ha puesto en el cargo al consejero de Educación. Quien debe de asumir íntegramente la responsabilidad de sus actuaciones es el propio departamento, el propio Gobierno de Navarra. Entre tanto, el Ejecutivo Foral asegura que hará todo lo posible para impugnar esa sentencia y acusa al sindicato AFAPNA de querer anular solo las plazas en euskera. Debe quedar claro que AFAPNA podría haber impugnado la OPE, toda la OPE, porque concurre la misma circunstancia de que, objeto de su denuncia, de que en la orden foral aprobatoria de la plantilla orgánica no aparecía el perfil de idiomas. Concurre también porque tampoco aparecía el perfil de especialidades. Es claro que AFAPNA lo único que perseguía era que se anulasen las plazas de perfil euskera, no perseguía lo demás. Un discurso apoyado por el cuatripartito que defiende que hasta ahora las OPEs siempre se han hecho así y no han sido recurridas. No entendemos por qué solo se recurre y solo se dicta sentencia sobre una parte, que es la relacionada con el euskera, y no sobre la otra. Nosotros creemos que aquí ha habido una obsesión en contra del euskera desde el minuto 1 en el que se planteó esta oferta pública de empleo. Animando al Gobierno de Navarra a que presente los recursos que tenga que presentar para tratar de corregir esta situación. ¿Qué le decimos desde Izquierda Esquerra al Gobierno? Pónganse a trabajar ante una situación creada que es grave para darle solución. Con la abstención de los socialistas y el voto en contra de UPN y Partido Popular, el Parlamento respalda la decisión de recurrir esa sentencia. La Policía Foral implantará en sus comisarías un sistema de videointerpretación de lengua de signos. Permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura del videointérprete. Ese visual se configura como la primera plataforma que facilita a las personas la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas u oyentes. Actualmente la aplicación está instalada en la comisaría central, en Veloso, y se prevé que se extienda próximamente al resto de las comisarías territoriales. La medida se ha formalizado hoy en un convenio de colaboración que han firmado el Gobierno de Navarra y la Asociación de Personas Sordas de Navarra, ASORNA. Policía Foral, que se ha interesado desde el primer momento por la accesibilidad para las personas sordas y que además especialmente queremos agradecer a Policía Foral tanto interés, ya que desde el primer momento, desde que nosotros presentamos S-Visual a este cuerpo, enseguida mostraron muchísimo interés. Hoy ha estado en Pamplona la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España. Victoria Ortega ha reclamado un pacto de Estado para lograr una justicia independiente. Según Ortega, el reto de la justicia en nuestro país es ser ágil, moderna, eficaz y transparente. Retos que ve factibles en la nueva etapa que se abre tras la formación del Gobierno, ha dicho. ¿Cuáles son las ideas que cambian? Una mala justicia, lenta, ineficaz, no es algo que afecte solo al ciudadano que la padece, nos afecta, lógicamente, a todos, porque la inseguridad jurídica tiene un coste elevadísimo en la llegada de inversiones, en la puesta en marcha de proyectos, en los derechos del conjunto de la ciudadanía. Las residencias para personas mayores han obtenido una nota de 8,5 por sus usuarios y las familias. El Departamento de Derechos Sociales ha elaborado un estudio para conocer el grado de satisfacción con las residencias en Navarra. Residentes y sus familiares dan prácticamente una nota igual al valorar la residencia en la que se encuentran, un 8,5. Además, más de la mitad de las personas encuestadas reconoce que la asistencia que reciben es mejor de la que esperaban. En cambio, no llega al 6% quien afirma que la atención es peor que la que creían iban a recibir. Importante, las expectativas cuando las personas van a una residencia, las expectativas son por lo menos mucho o algo mejor de lo que esperaban. Es decir, en más del 50% las expectativas han sido satisfechas por encima de lo que esperaban. En cuanto a los aspectos negativos más destacados, los encuestados apuntan a la alta rotación de trabajadores que impide en muchas ocasiones entablar relaciones afectivas o la falta de flexibilidad a la hora de levantarse. Las residencias
no están acomodadas, no tienen esta flexibilidad, no tienen estas pautas que hacen que la persona sea el referente, sino que sea el funcionamiento del centro, es lo que habilita y lo que marca realmente la atención en estos centros. El departamento ha hecho su lectura de los resultados para destacar que existe por parte de los usuarios conformismo y dependencia, que las residencias son muy homogéneas o que existen dificultades para establecer vínculos afectivos. Nosotros pensamos que hay, y esto también sería una de las explicaciones por qué se dan las notas tan altas, cierto conformismo y resignación en las personas residentes, ¿no?, junto con un sentimiento de agradecimiento de los familiares. El estudio se ha realizado en 40 residencias para ancianos repartidas por toda Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona pide que se revoque la cesión del chalet de Caparrosó a la asociación Astindu tras constatarse que se han realizado en el lugar obras sin licencia y sin comunicarlo. Ha salido adelante una declaración de Geroa Bai que han apoyado UPN y el PSN en la que se solicita el cierre del edificio de manera que se pueda recuperar la seguridad del mismo tras las obras que se han realizado sin control técnico y sin licencia municipal, dice esa declaración. También apuesta por la reconversión del inmueble en un espacio dotacional. La concejal del equipo de gobierno, Patricia Perales, ha reconocido que ha habido un incumplimiento y que se ha abierto un expediente. Una mujer de 85 años resultaba herida de gravedad este sábado al ser atropellada por un vehículo que se daba a la fuga en este punto. El accidente ocurría por la mañana en un paso de peatones en la calle Rotazar, en las inmediaciones del Monasterio Viejo de San Pedro, y el vehículo, que dejó una importante huella de frenada, desplazó a la mujer varios metros. La Policía Municipal confía en localizar al conductor huido, aunque apela además a la colaboración ciudadana. África, guerra y paz, del fotoreportero Gervasio Sánchez, puede verse estos días en la Ciudadela. El autor impartía esta tarde una charla sobre esta muerte. La África imprescindible cumple 16 años de esfuerzo para acabar con estereotipos sobre este continente y recordar a los ciudadanos de Pamplona que tiene que aportar lo que tiene que aportar África y que la cooperación con el continente negro es importante. Bajo este título se han programado cursos, exposiciones, seminarios y eventos de diversos tipos y se ofrece información de actualidad y materiales didácticos. Pamplona acogía ayer un acto excepcional con motivo de la clausura del Año Santo de la Misericordia, una concentración de imágenes marianas de toda Navarra. El encuentro congregó a un gran número de fieles que acompañaron a algunas de las tallas más veneradas de toda Navarra. Arropadas por el aplauso y el cariño de los cientos de fieles que se congregaban en el recorrido, las imágenes marianas llegadas de distintas localidades navarras desfilaron en procesión desde San Lorenzo hasta la Catedral de Pamplona. Es un acto que no lo vamos a volver a ver igual, ¿eh? Y entonces es curioso. Somos de la Caminico, somos de la Virgen del Camino, cofrades, y de la Virgen de Jerusalén. Es un día extraordinario. Todas las vírgenes de Navarra reunidas con San Miguel. ¿Se emociona? Sí, un poco. Creo que desde el año 57 no se había hecho una procesión de vírgenes en la zona y bueno, está muy bien. Yo creo que es un hecho que no es muy común y entonces para cerrar el año de la misericordia, ver a un montón de vírgenes navarras aquí, pues es que hay que verlo y sentirlo y transmitirlo. Un acto excepcional en el que la imagen de San Miguel de Aralar abría la procesión seguida de la Dolorosa. Le acompañaban figuras procedentes de localidades como Roncesvalles, Peralta, Tudela, Argueda, Sujue o Azagra, así como Santa María la Real, que no salía de la Catedral de Pamplona desde la década de los 50. Hace un año, cuando comenzamos este año de la Misericordia en la Catedral, dijimos que queríamos terminarlo de una forma muy popular y muy navarra, y es trayendo San Miguel de la Montaña, o trayendo Santa Ana de la Ribera, o el Olmo, o Nieva, o Santa María Real de Pamplona, es terminar con la figura de la Madre, la Virgen, Madre de Misericordia. Este acto religioso multitudinario suponía la clausura del Año Santo Jubilar de la Misericordia que convocó el Papa Francisco en toda la Iglesia y tuvo su broche final con una misa en la Catedral de Pamplona. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra.
Una semana después de su destitución, Enrique Martín Monreal se ha despedido de Osasuna en una rueda de prensa. Dice estar convencido de que no es un adiós, que es un hasta luego. Bueno, parece que tenemos algún problema para ofrecerles esta información del entrenador de Osasuna. Mientras tanto, vamos a ver fútbol, el de este fin de semana. No ha sido una buena jornada para los equipos navarros en segunda vez. Solo Osasuna Promesas puntuó y el resto sigue con sus respectivas malas rachas. El filial rojillo rompió una racha de 7 jornadas sin ganar al doblegar por 4-2 al Lealtad. El partido se puso de cara en su arranque cuando Perea estrenó el marcador. Internada de Barja por la izquierda, doble dejada al jugador que llega de cara y disparo sutil a colocar con el interior. Los asturianos empataron a la media hora cuando Grande aprovechó un pequeño barullo y a trompicones logró chutar a portería. Sin embargo, Jaime Martínez devolvería la ventaja a los locales a 7 para el descanso al cazar un balón dentro del área. Miguel Díaz puso los 2 de renta nada más comenzar la segunda parte tras una buena jugada colectiva del conjunto de José Manuel Mateo. El colegiado pitó penalti de Guaras en esta acción y el Lealtad puso el 3-2 a media hora para la conclusión. Otra pena máxima dio la tranquilidad al Promesas y Miguel Díaz logró su doblete. Yo creo que los chavales andaban detrás de una victoria. Seguramente todos los equipos cuando vienes de una racha de esas están buscando o miran el trabajo que se hace entre semana y es verdad que los chavales venían trabajando muy bien. El que no pudo sumar fue Lizarra en la vuelta de Borja Jiménez a la que fue su casa Valladolid. Y eso que los navarros comenzaron por delante tras un regalo del portero local que aprovechó Maestresalas en el 5 de encuentro. El filial blanquivioleta empataría media hora después tras una gran jugada colectiva. En la segunda parte el Valladolid B dispuso de un penalti a favor que paró Hitor Navarro. Sin embargo, a Lizarra se le escapó un punto en el ocaso del partido, pues los pucelanos marcaron a 5 para la conclusión. Los estellicas acumulan 4 jornadas sin ganar. En fases del juego hemos sido inferiores al Valladolid y luego no hemos sido capaces de controlar el partido ni tan siquiera de poder matarlo. El hasta esta jornada colista Burgos visitó el Ciudad de Tudela en la vuelta de Manix Mandiola a la capital ribera. El conjunto de Sergio Matrin volvió a pagar su falta de pegada víctima de las numerosas bajas en ataque y sucumbió en los instantes finales por sus propios errores. El primer tanto visitante llegó a 13 minutos para el final. Y sentencia en el 94 tras esta falta que le costó la expulsión a Delgado. Una victoria en los últimos 7 partidos impide al tudelano acercarse a la zona noble de la tabla. Todos los errores que cometamos en salida de balón me los voy a comer yo. No voy a personalizar, no voy a decir que este jugador ha cometido tal error o este jugador ha cometido tal error. Juegan así porque yo se lo digo. Peor le va la Mutilvera, que sufrió su 5ª derrota consecutiva con la que no puede escapar de los puestos de descenso. Los navarros perdieron 2-0 en Aranda de Duero merced a un doblete del local Carlos en la segunda parte. El segundo tanto a 2 para el final, impidiendo que el conjunto de Unai Jauregui puntuara. La parte buena es que, bueno, pues a pesar de haber perdido 5 partidos seguidos, estamos ahí, estamos vivos y ganando un partido aquí todo cambia. A pesar de la mala racha, la Mutilvera está a solo 2 puntos de la salvación. Pues vamos con la pelota, porque ha sido un fin de semana en el que hemos sabido que no va a haber final. Navarra del 4,5. Altuna doblegó ayer a Olaizola segundo en Bilbao por 22-13. Lo evitó. Quien sí estará es Bengoechea sexto, que en el Labrit, en el vigente campeón, ganó a Gurruticoechea. Fue un partido vibrante. Vamos a recuperar esa información del entrenador de Osasuna, del ex entrenador Enrique Martín Monreal, en su despedida de esta mañana. El exentrenador de Osasuna ha comenzado deseando suerte a su sustituto Joaquín Caparrós y dándole el pésame por el fallecimiento de su madre. Martín Monreal no ha querido polemizar ni ahondar en los detalles de sus desencuentros con la directiva, si bien no ha ocultado su enfado por las formas en las que le comunicaron su cese a través de una llamada telefónica de Vasilievich cuando volvía en coche de la gala de Marca. Me faltó este litro de leche para pegarme en una curva contra el Petril. ¿Tú crees que a un padre de familia con 3 hijas se le puede de alguna manera comunicar esta historia y viniendo de viaje? El técnico sigue abogando porque la categoría no sea la que marque la filosofía del club. No importa que bajemos, señores, no importa, no importa. ¿Importante quedarse? Sí. Sí, ¿hay que trabajar y pelear por quedarse? Por supuesto, pero hasta que no salgamos de esa vorágine, Osasuna tiene que, bajo mi punto de vista, coger y ser y mantener una línea
que le tiene que dar igual estar en primera que en segunda. Martín Monreal espera que no sea su última etapa en Osasuna, ostente el cargo que ostente. Uno es de Osasuna estando dentro, estando fuera y estando en la categoría que queréis, hasta en preferente. Su despedida se ha alargado por espacio de 1 hora, aunque como él ha dicho, no es un adiós, sino un hasta luego. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pues lo nuestro sí es un adiós, más bien un hasta mañana a las 2:30 cuando vuelven las noticias. Les dejamos con las imágenes de la superluna que hemos captado esta tarde en el Pirineo navarro. Espero que las disfruten. Adiós, hasta mañana. Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre.